La intención del presente video es hablar un poquito de inducción matemática y de dar una alegoría muy visual sobre este proceso de demostración, esta herramienta que es tan común en el trabajo en matemáticas. Entonces, déjenme visualizarlo de la siguiente forma. Podemos pensar a una colección de números como fichas de dominó bien ordenadas. A veces comenzaremos en el 1, pero no necesariamente tiene que comenzar en el 1. Lo importante en estas fichas para nuestra alegoría es, primero, saber si hay al menos una que esté caída y después poder asegurar que todas están suficientemente cerca entre sí. Muy bien. Entonces, veamos en términos de ecuaciones a qué nos estamos refiriendo. Si yo tuviera un número n natural, como lo son el 3 o el 4, pero algún número natural, para el que fuera cierta la identidad n igual a n más 1, entonces, sumando 1 a ambos lados, tendría que n más 1 sería igual a n más 2, y sumando a ambos lados tendría que n más 2 sería igual a n más 3. Entonces n sería igual a n más 1, que sería igual a n más 2, que sería igual a n más 3. Entonces quiere decir que a partir de ese n que cumple con esta identidad, todos los siguientes números naturales son iguales. ¿Sale? Entonces, ese hecho de que un resultado implica el siguiente es lo que queremos representar cuando decimos que las fichas de dominó están suficientemente cerca entre sí. Ahora, el asunto es que no hay ningún caso en que se dé esta identidad. Entonces, las fichas están de pie. Ahora, pensemos en la siguiente situación. ¿Cuándo ocurre números naturales que n cuadrado es igual a n? Bueno, esto es cierto para n igual a 0, 0 al cuadrado es igual a 0, y para n igual a 1, 1 al cuadrado es igual a 1. En este caso podemos visualizarlo así, con dos fichas que están caídas, pero que no están lo suficientemente cerca de las demás para provocar la caída de todas ellas. ¿Qué es la alegoría de eso? ¿A qué está refiriendo esa alegoría? Bueno, si n cuadrado es igual a n, eso no necesariamente implica, no siempre, que n más 1 al cuadrado es igual a n, ¿no? Si estas dos cosas fueran iguales, su diferencia sería 0. Y si calculamos su diferencia, vemos que es 2 veces n. Entonces lo que tenemos es justo lo que vemos aquí. Si n es igual a 0, entonces se cumple que n cuadrado es igual a n, y eso implica que 1 al cuadrado es igual a 1. Pero si n ya es 1 o más grande que 1, esta diferencia no es 0. Entonces, pensando ese proceso de inducción como fichas de dominó, es el caso que tenemos acá. Ahora veamos el clásico ejemplo en que sabemos cómo funcionan las cosas. Afirmamos que, esa es la suma de Gauss, que la suma de estos primeros n naturales es precisamente igual a hacer n cuadrada más n y luego dividir entre 2. Ok. Entonces, el proceso de inducción matemática requiere dos pasos. Siguiendo con el ejemplo de las fichas, requiere que al menos haya una ficha caída. Entonces, vamos a revisar para n igual a 1 que la fórmula es cierta. Y bueno, eso es muy fácil, ¿no? Nos queda 1 es igual a 2 entre 2. Ahora, ya que tenemos una ficha caída, entonces lo que tenemos que hacer es ver que esa va a tumbar a la que sigue. Entonces, no puede ser que nada más lo verifiquemos para una ficha, tenemos que checarlo para todas las fichas. Entonces, digamos que el enunciado es cierto para el para el número k, y veamos que eso implica que el enunciado es cierto para k más 1. Es decir, que si esta ficha está caída, se cae la que sigue. Entonces, para hacerlo, lo que decimos es, bueno, considero la suma
hasta k más 1. Y por la hipótesis de inducción, yo ya sé que este pedazo es igual a este resultado. Así que lo único que hago es a ambos lados sumar k más 1. Haciendo un poquito de álgebra, cosas de quebrados, pues veo que esta expresión es igual a esta expresión, que es igual a esta expresión, que es esta expresión, que es justo la que estaba buscando. Es decir, la suma de estas cosas es precisamente k más 1 al cuadrado más k más 1 todo entre 2. Entonces eso significa que como la fórmula es cierta para n igual a 1, y entonces si es cierta para 1, va a ser cierta para 2, pero si es cierta para 2, entonces va a ser cierta para 3. Lo que nuestras fichitas nos dice que la primera está caída y todas las demás también.